Dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Hemos avanzado, ya estamos llegando a los capítulos finales. Les recuerdo que el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos y vamos a comenzar hoy desde el capítulo 18. Y lo que hemos venido haciendo permanentemente en esta serie Gracia sobre Gracia, hemos considerado un sermón por capítulo. En algunas ocasiones fue necesario en algunos capítulos hacer más de un sermón. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 18, hay una cantidad de verdades que no nos podemos permitir sintetizarlas en un sermón. Sería perder la gran bendición que tenemos de poder extraer mucha más enseñanza. A lo menos vamos a hacer, si Dios así lo permite, vamos a hacer 5 sermones de este capítulo 18. 5. Porque está cargado de diferentes verdades que las tenemos que ver, las tenemos que revisar, las tenemos que vivenciar para que este episodio en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, tenga la trascendencia que tuvo en esferas espirituales. O sea, si hay uno de los hitos más importantes en la redención, obviamente que es la cruz del Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Pero la cruz del Calvario viene a ser el epílogo de algo que comenzó en Getsemaní, y obviamente comenzó en el corazón de Dios. Pero en el relato bíblico, el Calvario de la cruz parte en Getsemaní. Y tenemos que ir a Getsemaní. Vamos a encontrar en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, el sermón que les quiero compartir hoy día, los 2 huertos. Cómo ese huerto, el huerto del Edén que quedó, recuerden ustedes que en Génesis encontramos que cuando es expulsado Adán y Eva del huerto del Edén, hay querubines que se ponen en la entrada del huerto del Edén cubriendo el árbol de la vida, y hay una espada batiente revolviéndose en torno a ese huerto. Y quedó clausurado, quedó cerrado, y el hombre fuera de ese huerto. Y vamos a ver cómo esa situación de la caída del hombre viene a ser restablecida en un segundo huerto, en el huerto de Getsemaní. Por eso es que es tan importante que lo veamos así, y es lo que hoy vamos a ver, los 2 huertos, huerto del Edén, el huerto de Getsemaní. Pero vamos a encontrar dentro del huerto también las lágrimas del Salvador. Vamos a ver a través de los evangelios que Jesús lloró solo 3 veces, o por lo menos los evangelistas relatan que él lloró. Y aquí en Getsemaní él derrama lágrimas de dolor. Él está, dice Marcos, está muy angustiado. Lo decía el versículo en Mateo capítulo 26, 36 al 38, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní significa prensa de moler. Y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto yo voy y oro. Entonces él está muy angustiado, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y hay muchas posturas con respecto a cuál es la angustia del Señor, por qué él está tan angustiado. La oración del Señor que él dice, pasa esta copa de mí. ¿Se recuerdan de eso? Que eso es lo que va a orar, lo vamos a ver. ¿Por qué el Señor pide pasar esa copa? ¿Le tiene temor a la muerte el Señor? ¿Está atemorizado de la muerte? Si eres la vida, dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Está atemorizado de Satanás?
Lo logró vencer al principio de su ministerio. ¿Cuál es la preocupación del Salvador? ¿Por qué está tan angustiado? ¿Le teme a la muerte? ¿O su temor reverente es que se haga la voluntad de Dios? No es que no muriera, es que no muriera en Getsemaní. Porque las Escrituras habían anunciado que moriría en una cruz. Ese era el programa de la redención. Y podría todo trastocarse cuando viene una compañía de soldados a arrestarlo. Y vamos a ver eso también. Y no vamos a ver, como dice el subtítulo de la Reina Valera, el arresto de Jesús, no, vamos a ver la entrega de Jesús. El Rey todo soberano se entrega con poder y potencia, mostrando que tiene todo el poder y no va a permitir que lo maten ahí. Vamos a ver también la negación de Pedro, el rechazo de los suyos, como todos abandonan Getsemaní. Vamos a ver a Pedro cortando la oreja de un soldado, ¿se acuerdan? De un sirviente del sumo sacerdote, de Malco. ¿Por qué Jesús tan rápido viene y toma la oreja y se la pega a Malco? ¿Por qué? Porque quiere evitar cualquier conflicto bélico. Quiere evitar que Pedro sea llevado a la cruz. Y tendríamos la historia de Jesús y Pedro en la cruz. Él está muy preocupado que el programa de la redención, como dice la Escritura, se cumpla hasta el final. Por eso es su preocupación, su agonía. Y vamos a terminar viendo en el capítulo 18 que alguien se presenta ante el rey. Se habla mucho de que Jesús se presentó ante el rey Pilato, pero la verdad sea dicha que es Pilato quien se presenta ante el rey, ante nuestro Salvador, Jesucristo. ¿Se dan cuenta, amados hermanos, que tenemos mucho que abordar en este capítulo 18? Que vamos a ser muy enriquecidos, que vamos a ser muy bendecidos por la palabra del Señor expuesta por Juan en el capítulo 18. Tenemos que venir al capítulo 18 con esta actitud. Por eso que Spurgeon decía de esta manera. Si usted no sabe quién es Spurgeon, se le llamó el príncipe de los predicadores, ya hace algunos siglos atrás. Un predicador elocuente, lleno de la gracia del Señor, que logró abrirnos las Escrituras con una inspiración de lo alto, gloriosa. Y cuando él llega en sus sermones al capítulo 18 de Juan, expresa esto y dice: hemos llegado así hasta la puerta del huerto de Getsemaní. Y nos invita, dice, por tanto, entremos a Getsemaní, y es lo que yo les invito ahora, amados hermanos, a venir a Getsemaní. Por tanto, entremos, pero primero quitémonos los zapatos, dice, como hizo Moisés cuando vio la zarza ardiendo con fuego. Podemos decir, junto con Jacob, cuán temible es este lugar. Es un lugar de gloria, es un lugar de bendición. Hemos leído hoy solamente el primer versículo, ¿no? Y podemos abrir este versículo 1 del capítulo 18 y parte diciendo: habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿Qué cosas se refiere Juan habiendo dicho Jesús estas cosas? El capítulo 18 viene después del capítulo 17. ¿Se recuerdan lo que vimos en el capítulo 17? Vimos la preciosa oración de Jesús por los salvados, su oración al Padre por los que le pertenecemos al Señor para que seamos guardados en este mundo, su preciosa oración por cada uno de nosotros. Todos los que me diste, guárdalos en tu verdad, guárdalos en tu palabra. Esas expresiones vienen. El Señor termina orando por nosotros y comienza en el capítulo 18 el programa de la redención final. Aquí comienza, después de haber orado, en esa oración termina su ministerio de ministración y ahora viene su ministerio de redención.
termina con la oración del capítulo 17, orando por los suyos, y comienza el capítulo 18, donde él va a redimir a los salvados, a redimir, a comprar. Redimir significa comprar por los cuales él oró, o sea, por nosotros. Siguiendo el versículo 1 nos declara otro hecho muy importante que no podemos dejar y pasar por alto. Dice, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Hay un torrente, un pequeño canal, un riachuelo, como quiera llamarlo, pero es un torrente, un lugar donde fluye líquido. Y podría ser esa expresión del versículo 1, podría situarnos geográficamente y servirnos para situarnos en el lugar de los hechos, donde está el huerto, decirnos que está al otro lado del torrente de Cedrón. Pero ustedes, amados, juntos hemos avanzado estos capítulos de Juan y hemos visto que Juan, el evangelio teológico, el evangelio revelado, jamás colocó alguna expresión que no tuviera un valor espiritual. Jamás encontramos a Juan describiendo detalles históricos para llenar la historia, para llenar el relato. Jamás lo hizo. Y no es esta tampoco la ocasión. Cuando él se refiere al torrente de Cedrón, nos está diciendo algo que es demasiado relevante para nosotros los que venimos con humildad y sincero corazón al huerto de Getsemaní. Y permítanme aquí detallar por unos minutos lo que es el torrente de Cedrón. Si ustedes lo buscan en la Biblia, en 1 Samuel, se van a dar cuenta de que fue construido en tiempos de David. Y construyeron ese canal, ese torrente, para que sirviera de desagüe de la ciudad de Jerusalén y se llevara todos los contaminantes de la ciudad, los sacara afuera. Entonces era una especie de canaleta o de río. No puedo hablar por eso habla de torrente, que es mucho más pequeño que un río, pero es un canal donde van saliendo los desechos de Jerusalén. Es, entre comillas, el alcantarillado que tenía en ese tiempo. Un alcantarillado a la vista, por cierto. Ahora, ¿qué sentido tendría eso para nosotros al leer en Juan capítulo 18, versículo 1, que Jesús pasa por ese torrente rumbo a Getsemaní? Pues bien, tenemos que entender algo. Estamos en el tiempo de la Pascua judía. Es la semana de la Pascua. Han venido cientos de personas trayendo sus animales a ser sacrificados en el templo. Y ese día, en esas horas, los sacerdotes han estado haciendo filas con cientos, miles de animales siendo degollados porque era el tiempo de la Pascua. Y ese líquido, esa sangre que vertían los animales, era derramada en el templo y fluía por unos desagües que venían a dar al torrente de Cedrón. Por tanto, toda la sangre de los animales que estaban siendo sacrificados en la época de la Pascua, su sangre estaba recorriendo el torrente de Cedrón. Por tanto, cuando Jesús va con sus discípulos y atraviesa el torrente de Cedrón, lo que está atravesando es cientos de vidas que han sido sacrificadas en sustitución de miles de pecadores que están buscando una justificación, que están cubriendo sus pecados año a año. Pero vamos a ver que Jesús con su sacrificio no cubre el pecado. Cuando Juan el Bautista anuncia a Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor debe ir a Getsemaní atravesando el torrente de Cedrón.
cientos de vidas que han sido sacrificadas para expiar la culpa de cientos de miles de personas. Pero ese torrente de Cedrón, año a año, se llena de sangre, porque son sacrificios infructuosos para transformar la vida. No pueden abrir la puerta del Edén, no pueden abrir la puerta del cielo, solo aplacan la ira de Dios momentáneamente. Solo detienen la ira de Dios año a año, y la ira de Dios se va acumulando en la copa de la ira de Dios. El juicio de Dios se va acumulando. Entonces Jesús atraviesa el torrente de Cedrón, sangre de animales sacrificados que no provocan transformación de vidas, y él, como el segundo Adán, va a entrar al huerto de Getsemaní para redimirnos una vez y para siempre. Por eso era tan importante que Juan nos situara en tiempo y espacio y nos explicara esto. Salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. La gente podría quedarse con sus sacrificios. La gente podría quedarse sacrificando animales. La gente podría quedarse al otro lado del torrente de Cedrón, como se quedan muchos hoy por hoy. Muchos se quedan al otro lado del torrente de Cedrón, con su religión, con su forma, con su manera de ver la fe, siguiendo costumbres de hombres, siguiendo pautas que alguien le ha dado. Y al otro lado del torrente de Cedrón tenemos miles de personas siguiendo lo que la ley decía que había que hacer y estaba bien. Pero no tienen espíritu, no tienen vida. Están condenados a repetir el mismo acto año a año, y no hay una vida porque no han venido con el Cristo glorioso al otro lado del torrente de Cedrón para encontrar vida. Por eso que Jesús nos invita a pasar el torrente de Cedrón, a pasar por la barrera de la religión, a pasar por la barrera de la forma, a pasar por la barrera de la costumbre, a pasar por la barrera de nuestros conceptos preconcebidos y venir a la gracia en plena certidumbre de fe, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Señor. Continúa el versículo 1, continúo mis palabras, por cierto, donde nos sitúa en un huerto y dice, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Un huerto. Permítanme aquí explicar otro tema histórico que es muy importante comprender. Este huerto es un lugar privado, no es un lugar público. En la ciudad de Jerusalén las casas estaban pegadas una a otro, por lo general eran de 2 pisos, donde dormían en el segundo piso y en el primer piso dejaban sus cosas. Así eran construidas las casas, pero no había patio como tenemos hoy por hoy las casas. Era más bien una especie de solo edificio sin tierra donde sembrar. Entonces, ¿qué hacían? Las personas compraban campos fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad, y ahí tenían sus viñas, tenían sus campos, sus sembradíos, sus animales, todo estaba fuera de Jerusalén. Y este lugar de Getsemaní, que significa prensa de moler, le pertenece a alguien que tiene dinero, que tiene posesiones, que sin lugar a dudas lo puso a disposición del ministerio del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo venía recurrentemente a este huerto. En este huerto se piensa que por su nombre es donde se machacaba el fruto de las olivas para hacer aceite de olivas. Por eso se llama Getsemaní, prensa de moler. Y en ese mismo sentido, nuestro Señor va a entrar a Getsemaní para, como una prensa de moler toda su vida con la carga que va a recibir de cada uno de nosotros. Es Getsemaní, su lugar privado, su lugar donde solo Jesús, sus discípulos, tienen acceso. Otro detalle que tenemos que considerar es que es luna nueva. En la fecha de la Pascua se hacía luna nueva, o sea, estaba muy luminoso el cielo.
era muy claro, no era oscuro, era una luna llena que iluminaba todo aquel lugar. Entonces, cuando veamos en el próximo sermón que vienen los soldados, ¿por qué vienen con antorchas? ¿Por qué vienen con linternas, con antorchas si es una noche luminosa? Lo vamos a entender eso. Pero quiero que nos situemos acá. Es necesario que Jesús venga a este huerto. ¿Por qué un huerto? Porque nos tiene que mostrar, mediante la gracia divina, la vuelta, la entrada al huerto que ha sido perdido. Y es por eso que tenemos que mirar el contraste que hay entre dos huertos, el huerto del Edén y el huerto de Getsemaní. La Biblia nos presenta una explicación simple sobre la creación del primer hombre. Solo en 3 capítulos se nos relata en Génesis capítulo 1, 2 y 3 la creación del hombre, la sustentación del hombre y la caída del hombre y posterior condenación. Solo en 3 capítulos de la Biblia se nos presenta toda la historia de la humanidad. Toda, en 3 capítulos. Y en esos capítulos vemos que Jehová Dios plantó un huerto, dice Génesis capítulo 2, verso 8. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Quién hizo el huerto? Lo hizo Dios. ¿Y qué hizo a Dios? Puso al hombre que había formado ahí. Le dio todo. Génesis 2, 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase, para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esa historia la conocemos. Esa historia es sabida por nosotros. Era un lugar bello, era un lugar perfecto. Notemos algo, que todo lo que el hombre necesitaba estaba allí. Todo. Dios lo había puesto para que disfrutara del bien de Dios. No necesitaba nada más. Tenía acceso en el huerto del Edén, tenía acceso al árbol de la vida. Pero sabemos que no comió del árbol de la vida Adán. ¿Cómo sabemos que no comió del árbol de la vida Adán? ¿Cómo podíamos precisar eso? Si hubiera comido del árbol de la vida, no hubiera muerto. Si hubiera comido del árbol de la vida, Dios no le habría tapado el acceso al árbol de la vida. Dios jamás le prohibió comer del árbol de la vida. Dios le prohibió comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Pudo haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal? Perdón, del árbol de la vida. Por cierto que pudo, pero no comió. ¿Por qué no comió? ¿Por qué en su interior, teniéndolo todo, teniendo acceso al árbol de la vida, prefirió comer aquello que Dios le dijo que no comiera? Génesis 3:6 dice: tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces el pecado de Adán fue una clara rebelión contra Dios su creador. El pecado de Adán fue rechazar la oferta gloriosa que Dios le dio. Puedes comer de todo. Y él quiso algo distinto a lo que Dios le dio. Y eso ha sido la entrada del pecado, y Adán convirtiéndose en el asesino más grande de toda la historia. Nos mató a todos. Dice Romanos, el apóstol Pablo a los Romanos: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Todos han muerto. Entonces Adán, al rechazar su fe en Dios, de creer en lo que Dios le dijo y confiar en la palabra de Satanás, se ha transformado en el asesino más grande y ha destruido el huerto que Dios le dio.
El pastor Henry Thyssen dice, el primer pecado fue escoger los intereses propios en vez de los intereses de Dios. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva fueron inmediatamente de largo alcance y atemorizantes. O sea, el pecado no fue puntual, temporal, hace miles de años atrás. El pecado fue de largo alcance y sigue teniendo alcance hasta el día de hoy. La muerte entró por un hombre. El hombre perdió el conocimiento de Dios, perdió la gracia en Dios, perdió todo raciocinio. En el fondo, la gloria de Dios que tenía en su vida lo perdió y quedó desnudo de la gloria del Señor. Alguien pinta a Adán y Eva en tiempo de inocencia desnudos pasando por el huerto del Edén, pero eso es una utopía. La Biblia nos dice en Hebreos que Dios hace a sus ministros, a sus servidores, como flama de fuego, los envuelve en gloria. Adán y Eva fueron envueltos en gloria, no estaban desnudos, pero cuando su entendimiento quedó entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, según nos dice Efesios 4:18, ellos perdieron la gloria del Señor y se dan cuenta que están desnudos. Quedaron totalmente depravados inmediatamente. Como dice Efesios 2:5, quedaron muertos en pecado. E inmediatamente recibieron la sentencia de muerte en sus cuerpos. Son expulsados del huerto del Edén. El huerto del Edén se ponen unos querubines a resguardar el árbol de la vida. Y la Biblia nos señala que el árbol de la vida es Cristo. Yo soy, dice Jesús, yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol verdadero. El árbol de la vida es Cristo mismo. Ellos tenían acceso a comer las palabras, el mensaje. Ellos tuvieron a la vista al Cristo glorioso tipificado en la Biblia en un árbol. Era Cristo mismo presente en el huerto del Edén, pero prefirieron sus propios intereses. No comieron del árbol de la vida. Amados, así hay mucha gente que sigue su pensamiento entenebrecido, sus ideas entenebrecidas, y sigue comiendo lo que el diablo les quiere dar como enseñanza. Siguen sosteniendo su vida lejos de Dios, siguen teniendo una religión vacía, siguen teniendo una religión que lleva todas sus inmundicias por un torrente como el torrente de Cedrón, sin vida de Dios, y el huerto del Edén está cerrado. Y es por eso que es el propio árbol de la vida que va en un huerto, el segundo huerto, el huerto de Getsemaní, para ser exprimido, para redimir y retornar al hombre a la condición por la cual él fue creado. Por eso que el Señor tiene que venir al segundo huerto. Por eso que cuando él entra al huerto, esto no es menor. Cuando dice entró en un huerto, quiere decir que en ese momento, fue en ese instante que miles de años de historia quedaron unidos con una entrada triunfal al huerto de Getsemaní. Los querubines, note la figura, los querubines abren paso y dejan entrar al Señor al huerto, tipificado en el huerto de Getsemaní, donde la culpa que el Señor tiene que justificar, llega el momento. Podría haber matado en el principio a Adán y Eva, Dios, podía haber juzgado a Adán y Eva, pero en Génesis 3:15 Él promete que algún día vendrá la simiente de la mujer a redimir al hombre. La simiente de la mujer, que es Cristo, va a ser herido en sus pies, pero en ese acto mismo Él va a poner su pie sobre la serpiente, sobre la cabeza de la serpiente, que es el diablo. Entonces, cuando la Biblia a través de Juan nos dice entró en un huerto, es más que un hecho histórico, es más que un relato, parte de la historia, una parte que tiene que ir en el texto. No, lo que está haciendo es unir el huerto del Edén con el huerto de Getsemaní. Y esa espada batiente va a empezar a girar. ¿Se recuerdan que a la entrada del huerto del Edén hay una espada batiente? Una espada luminosa. Bueno, esa espada
va a venir y ser enterrada en el pastor, como dice Zacarías. Espada ven, dice, y mata, hiere al pastor. Y el pastor va a ser herido en Getsemaní. O sea, la agonía de la cruz, el sacrificio de la cruz, no es la cruz misma. Comienza aquí y es aquí donde la espada del juicio de Dios va a ser clavada en el corazón del Redentor. Es aquí donde está sucediendo algo que nosotros no vemos y algo que los escritores no ven, pero la Biblia sí lo señala. El pastor está siendo herido, el pastor está siendo angustiado, el pastor está siendo desechado, el pastor está siendo despreciado, el pastor está recibiendo en sus manos, se le presenta la copa de la ira de Dios. Es ahí donde Dios le presenta la copa de la ira, el juicio de Dios, que está ahí, que ha sido sustituido por miles y miles de sacrificios, pero ahora tiene que venir el sacrificio perfecto con el segundo Adán. Dice Romanos 3, del 9 al 11, todos están bajo pecado, como está escrito, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En el huerto del Edén, el pecado arruinó toda la raza humana y cortó la relación que el hombre podía tener con Dios. Jesús viene al segundo huerto, como el segundo Adán. Jesús viene al huerto. Dice el pastor Gil, ahora el pastor va a ser herido, va a ser angustiado, pero por su propio Padre. Ese es el dolor más grande. Sus dolores comienzan acá. Solo comienzan, porque no acaban acá. Terminan en la cruz, ya que este sería solo el principio de dos dolores. Isaías 53:6 dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él viene al huerto. Los querubines le dan paso a él. Los querubines van a consolarle, van a sostenerle, mientras su padre le desprecia por causa nuestra, porque él está comenzando a beber la copa de la ira, la copa que debió beber Adán, la comienza a beber el Salvador. Él empieza a tomar nuestro lugar y por los que intercedió comienza el dolor. La santidad de Dios está siendo totalmente absorbida por el pecado nuestro. Y el que no tiene pecado, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Entonces, si debiéramos adorar algo, no es solo una cruz de madera, debiéramos adorar Getsemaní. En Getsemaní se nos abre la puerta del Edén. En Getsemaní se levanta el segundo Adán, dice Romanos 5:19, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Jesús ha venido al huerto a tomar la copa de la ira del Señor. En esa copa están mis pecados, están sus pecados. En esa copa está mi transgresión, está su transgresión. Dice el apóstol Pablo hablando a los Corintios en el capítulo 15, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y las Escrituras habían diseñado esa espada batiente que hay en la palabra del Señor, la espada de doble filo, se bate por el huerto. Y la palabra del Señor había dicho que el que podía redimirnos tenía que morir en una cruz.
que iba a ser colgado en un madero, lo decía la Escritura, y el Señor tiene que morir conforme a las Escrituras. ¿Por qué el Señor está diciendo, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino como tú quieres? El Señor está angustiado porque en Getsemaní podría entrar el diablo nuevamente a destruir los propósitos eternos de Dios. Es más, viene el diablo a Getsemaní, pero no como lo muestra Mel Gibson en su película. Entra en la figura de Judas, lo vamos a ver la próxima semana. Y Judas es el hijo del diablo. Dice la misma Biblia, dice Judas era así porque era hijo del diablo. Su padre era el diablo. El diablo entra a Getsemaní y ahora no viene astutamente como una serpiente. Ahora viene con cientos de soldados para tratar de interponerse a los propósitos eternos de la redención. Y vamos a ver al Cristo glorioso, al Cristo humilde, al Cristo bendito, a mi Redentor, a mi verdadero Adán, el Adán que nos redime, ponerse en pie y decir, yo soy. Y cuando Él dice, yo soy, todos se van a desplomar, todos van a caer de espaldas, porque no van a venir a arrestar al Señor, va a ser Él el que va a poner su vida por amor a mí, porque Él ha venido a redimirme en el huerto de Getsemaní. En esta hora, amados, para concluir mis palabras, yo les invito a que tome una postura de venir siempre al huerto de Getsemaní, donde encontramos el árbol de la vida. Muchos se quedaron en el huerto del Edén con el fracaso, comiendo de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal, y la humanidad sigue comiendo del árbol de la ciencia del mal, sus conocimientos, su materia, su orgullo, su vanidad, lo que sus ojos ven. Los hombres siguen viviendo en ese huerto, queriendo tener todo, pero dejando fuera a Dios y dejando fuera el árbol de la vida. Comiendo de su conocimiento, comiendo de su intelecto, comiendo, llevando su vida como bien le parece. Pero eso solo resultado da como un torrente de Cedrón, miles y miles de sacrificios infructuosos. Pero Jesucristo el Señor ha venido a abrirnos las puertas eternas con su vida, con su sacrificio, con su entrega. Y Él está en Getsemaní para abrirnos las puertas del Edén, para volvernos a nuestro Padre. Y yo quiero preguntarles al terminar mis palabras, ¿con cuál huerto se queda usted? ¿Con el huerto del Edén, donde lo tenemos todo y tenemos el conocimiento y somos semejantes a Dios y vivimos nuestra vida como nosotros nos parece? ¿O venimos y seguimos a nuestro Señor en Getsemaní? Él nos invita a orar en Getsemaní, Él nos invita a acompañarlo, Él nos invita a seguirlo, Él nos invita a estar con Él, porque Él nos abrirá las puertas de la eternidad. En esta hora yo le invito que con toda santidad vivamos el Getsemaní con nuestro Señor. Vivamos con Él y su gracia bendita. Amemos esta obra tan grande que hizo el Señor por nuestras vidas y seamos agradecidos sirviéndole solo a Él, no a nuestra forma, no a nuestra religión, no a nuestro pensamiento, no a nuestro orgullo, no a nuestra vanidad, con trabajo, sin trabajo, con salud y enfermedad, tiempos buenos, tiempos malos, en crisis, no en crisis, porque algunos piensan que llegar al Señor es haberse sacado el quino, el loto, o un premio al azar. No, encontró la vida eterna, se encontró con el árbol de la vida, encontró que los querubines abren la puerta de regreso a la comunión con el Señor para ser vestidos de gloria, donde nunca Adán debió haber caído, y usted por gracia y por misericordia ha sido retornado a este lugar.